Listos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por estar presente en esta sesión donde pues ya vamos a tener las herramientas necesarias para poder trabajar con la actividad que vamos a hacer un diagrama de Ishikawa en esta ocasión. Y bueno, ya para la siguiente semana pues vamos a trabajar con otros temas distintos. Estamos muy próximos al primer parcial, es algo que quería comentarles. Todavía no tenemos como tal las fechas para poder aplicar el primer parcial, pero sí ya estamos muy cerca, eso sí les puedo comentar. Tal vez no sea la siguiente semana, pero sí sea dentro de 15 días. Entonces, ustedes vayan checándolo de esa forma para que no se vayan atrasando. Si deben trabajos, pues vayan entregando lo más pronto posible. Platiquen con sus maestros. Si necesitan un justificante o algo, pues ya saben que me lo pueden solicitar, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar el día de hoy con el tema de expresión y su importancia. ¿Cuál es el tema cuál es la importancia de la expresión o cuál es el objetivo de esta sesión? Vamos a dar a conocer el tema de expresión, la importancia y sobre todo los tipos de expresión que existen para poder identificar las formas en cómo comunicar las ideas o bien los pensamientos. Y recuerden que la última sesión que fue el día lunes, se quedaron dos preguntas que íbamos a poner hoy la respuesta en el chat, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con ellas. La primera, les pido a todos que tomen, por favor, que en el chat escriban las respuestas de estas dos preguntas. Acuérdense que debe de salir su nombre y abajo debe de salir las dos respuestas. Si esa va a ser la evidencia del día de hoy, le van a tomar una fotografía junto con la otra evidencia que es la donde salen ustedes y una diapositiva, ¿vale? Para que lo tengan ahorita contemplado. La primera pregunta es, ¿cuáles son las 6 instrucciones básicas del modelo del cubo? Bueno, no sé si alguien nos pudiera comentar antes de empezar, ¿a qué se refieren? ¿Cuáles son esas 6 instrucciones básicas? Recuerden que la semana pasada vimos un cubo que nos planteaba Daniel Casani. Entonces, Daniel Casani nos dice que existen ciertas estrategias que podemos utilizar para poder llevar a cabo lo que son, pues, la indagación de de un texto para poder llegar a alcanzar a encontrar todas las ideas principales, las ideas secundarias. De esa es la intención. De hecho, él lo manejaba con verbos de acción y después en otra diapositiva veíamos las preguntas que hacían referencia precisamente a lo que son cada uno de estos verbos. Entonces, no sé si alguien lo tenga presente y quisiera participar. Bueno, yo lo que recuerdo de las instrucciones básicas del modelo de cubo es que era relacionarlo, compararlo, analizarlo. Ah, no, perdón, al revés. Analizarlo, relacionarlo, compararlo, describirlo, argumentarlo y espérame, se me fue el otro. Ah, aplicarlo. Efectivamente, esos son los 6 verbos de acción que manejaba Daniel Casani y después de ahí obviamente nos decía cómo podíamos aplicarlo o qué significaba aplicarlo con varias preguntas. La segunda pregunta de esta reflexión de la sesión pasada es ¿cuáles son las ventajas de los mapas conceptuales? Recuerden que decía Daniel Casani que nosotros tenemos que esquematizar toda la información. Por eso es que les platicaba que desconocía cómo le podían hacer muchos maestros cuando comentan que van a revisar los apuntes, porque tendrías que tener una rúbrica muy amplia para poder decir, ah, bueno, pues Carlos hace dibujos, ah, Jaime hace copia, ¿no? Todo completamente. Rubí nada más pone unos puntos. Entonces, ¿cómo puedes determinar eso? Daniel Casani nos dice que esta estrategia de las instrucciones básicas del modelo del cubo siempre se tienen que organizar en esquemas o bien en mapas conceptuales porque eso permite a nuestro cerebro recordar la información de una manera mucho más sencilla. Entonces, ¿qué ventajas, alguien que me quiera comentar, qué ventajas se encuentra a la hora de realizar el modelo del, perdón, a la hora de realizar mapas conceptuales?
¿Alguien que quiera comentar? Yo. A Bueno, ver. es una forma de sintetizar más la información porque tenemos que buscar las ideas claves y, bueno, las ideas claves y las cosas más importantes de toda la información. Entonces lo organizamos más y podemos entenderla más. Gracias. Y también podemos recordarlo más fácilmente. Recuerden que para nuestro cerebro, recordar un texto, así por ejemplo una hoja llena de texto, es mucho más complicado, así solo es un esquema, es decir, ciertas palabras. Entonces, en cuestión de lo que es nuestro cerebro, la estructura cognitiva para recordar es mucho más sencillo en poco que en mucho, ¿no? Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que estuvimos platicando la semana pasada. Los dejo que sigan escribiendo. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con lo que es el tema de expresión. ¿Qué es la expresión? Bueno, nos dice aquí que la expresión es un movimiento que va del interior hacia el exterior. Y bueno, nos dice que es la demostración de las ideas o bien de los sentimientos. La expresión puede quedar como un acto íntimo del que se expresa o transformarse en un mensaje que un emisor transmite a un receptor, por lo que se convierte en comunicación. Entonces, la expresión como tal es la forma en cómo nosotros damos a conocer una idea, un pensamiento o un sentimiento. Y esto es muy importante. No todo lo que decimos conlleva una emoción, ni todo lo que decimos no conlleva una... ¡Ush! Los del gas. No todo lo que decimos conlleva, pues, ¿ahí sí me escucho? Ah, sí. No todo lo que decimos conlleva una emoción, ni todo lo que decimos quiere decir que no se ha pensado, ¿no? Entonces, la expresión simplemente es la forma en cómo transmitimos nosotros, ya sea ideas, pensamientos o sentimientos. Y bueno, ¿qué es lo importante que vamos a estar rescatando de la expresión? Los tipos de expresión. Nosotros podemos definir a los tipos de expresión con base en lo que son las formas del lenguaje que lo estamos utilizando. Por ejemplo, una expresión artística. Esto se da, pues podremos hablar artística, podemos hablar de una pintura, podríamos hablar de música, podríamos hablar de una escultura, de una poesía, de un poema, ¿sí? Todo lo que conlleve la artística. Porque ahí normalmente se trabaja, por ejemplo, con lo que es el tipo de texto literario, que es pues donde ya obviamente pues ya se trabaja con otra escritura distinta. La expresión literaria pues también es otro tipo de expresión que se da donde normalmente sí se dan a conocer lo que son pues esta parte de la literatura, ¿no? Esta parte de las emociones, de los pensamientos y de los sentimientos. La expresión teatral, que nosotros también ya ubicamos muy, muy bien en este aspecto, la expresión teatral pues obviamente se da por medio de movimientos corporales, un lenguaje escénico, la expresión corporal, cuando pues obvio es solo por nuestro cuerpo damos a conocer mensajes. Ahí no es necesario hablar para nada. Entonces, recuerden que dice un estudio que pues la mayor parte de lo que nosotros damos a conocer no son con palabras, sino con expresiones. Entonces, ahorita, justamente en la educación a distancia o en estas clases online que estamos llevando a cabo, yo normalmente pues sí me pongo a revisar, por ejemplo, si encienden su cámara, qué expresión hacen, porque a veces pues uno no sabe si realmente la otra persona o las otras personas están cómodos o cómodas. Entonces lo que hago es revisar, por ejemplo, pues la expresión que ustedes están poniendo cuando vamos platicando acerca de los temas. La expresión facial, pues obviamente solo implica lo que es nuestro rostro, cuando fruncimos el ceño, tal vez si estamos molestos o hacemos cualquier otro tipo de expresión y normalmente se asocia a un sentimiento. Hay una teoría muy interesante que dice, de hecho es de Darwin, donde ven que él estaba muy apasionado con los changos, ¿no? Entonces, él dice que los monos sí tienen expresiones faciales. Y bueno, yo creo que en sí muchos animales, porque por ejemplo los perritos, yo sí he visto como que sí sonríen, o sea, o tal vez esté loca, ¿no?
pero yo sí he visto como que sonríen, como que se ponen tristes, como que su carita, su rostro sí demuestra una emoción. Entonces, creo que la expresión facial no solo aplica para nosotros, sino también aplicaría para otros seres. La expresión sonora únicamente por medio de lo que son sonidos o señales acústicas, la música, el lenguaje verbal y demás. Y la expresión oral, pues obviamente la que se da por medio del habla. Pero también podremos hablar del lenguaje, aquí en el oral también podremos mencionar el lenguaje escrito, porque también es otro tipo de expresión que nosotros hacemos cuando, pues, por ejemplo, estamos escribiendo con alguien un WhatsApp o cuando escribimos un correo o lo que sea, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos expresarnos de manera lingüística? Lingüística, recuerden que tiene, que conlleva lo que son las palabras, que pueden ser palabras escritas o palabras habladas. Dentro de este aspecto tenemos lo que es la descripción. Dentro de la descripción nos dice que es un dibujo hecho con palabras. Nosotros definimos y podemos decir a qué nos referimos sin la necesidad de decir si es una persona, si es un objeto, si es un lugar, simplemente con mencionar los rasgos característicos de eso o de esa persona. Y bueno, dentro de este aspecto, cuando nosotros hablamos de rasgos físicos, se le llama posopografía. Y cuando es de los rasgos morales, es una etopeya. Estos son dos términos que se manejan dentro de la descripción para que igual ustedes se vayan familiarizando un poquito más. Esa posopografía son los rasgos tal cual físicos, si es grande, si es pequeño, si es ancho, si es, por ejemplo, en una persona, si es delgado, pero todo físico. No vamos a decir, ay, es que es buena onda, ahí ya no aplica, porque ahí ya sería un rasgo moral. Y el rasgo moral sería la etopeya. Ah, pues es una persona honesta, responsable, carismática. Eso ya sería un rasgo moral. Y bueno, dentro de este aspecto, la descripción se utiliza para que nosotros podamos dar a conocer las características y rasgos que tiene una persona o un objeto o un espacio, ¿vale? Un lugar. Por ejemplo, si van a lo mejor les preguntan, oye, ¿y a dónde fuiste de vacaciones? Digo, ahorita no hemos ido, pero ¿a dónde posiblemente vas a ir un día? Y ya dicen, ah, pues a donde haya mar o a donde haya agua o donde haya arena y ya como que nosotros nos vamos imaginando que posiblemente es una playa, ¿no? O no, puede ser un lote baldío con agua nada más y también hay arena, podría ser la opción. Y bueno, también tenemos la narración y la narración es un relato de de uno o varios sucesos ordenados. Eso sí es muy importante. La narración siempre es ordenada, siempre va como en, digamos, va en orden cronológico, conforme van sucediendo las cosas. No es como que primero lo espantan y después salen del cuarto. No, o sea, va en un orden. Aquí la narración este, va mostrando conforme van sucediendo las cosas. También se muestra un clímax, ¿no? Tiene que decirnos pues dónde se encuentra en el contexto. Aquí, por ejemplo, está muy relacionado con las películas. Las películas de terror, por ejemplo, las de suspenso también podrían ser, porque pues ahí comienza la narración. Y bueno, aquí lo importante es que la narración emplea distintos verbos, por ejemplo, lo que pasa y también ciertos sustantivos, que es a quién le pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo van a espantar. ¿A quién? Al actor principal. Ah, ok. Entonces la narración siempre conlleva un verbo y un sustantivo. Y bueno, después de esto tenemos la argumentación. La argumentación es lo que siempre pedimos que todos tengamos. ¿Por qué? Porque esto nos permite justificar o nos permite tener un sustento ante lo que estamos diciendo o escribiendo. Aquí se muestra mucho lo que es el razonamiento y también nos permite aceptar o rechazar las ideas que tienen otras personas. Recuerden que no todos van a pensar igual que nosotros. De hecho, yo creo que sería un mundo muy complejo si todos pensaran igual. Pero cuando no piensa igual una persona, no significa que va a ser mi enemigo o que voy a estar enojado o algo así. Aquí tenemos que aceptar mucho este aspecto, pero para esto siempre tenemos que argumentar.
Cuando una persona no argumenta, es una persona que se convierte como necia, ¿no? Así como, es que, por ejemplo, del aborto, yo no estoy a favor del aborto, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Ah, no, pues entonces ya no tiene un argumento válido. Ya cuando tiene el argumento dices, ah, no, pues creo que podría ser, o sea, creo que tienes razón en ese aspecto y creo que viéndolo de esa manera, a lo mejor yo tampoco estoy a favor, ¿no? Suponiendo. Entonces, la argumentación es el sustento, no necesariamente teórico de autores o algo así, sino simplemente un sustento, lo que yo creo, lo que yo considero. Si obviamente estamos hablando de la escuela o estamos hablando de un libro, estamos hablando ya como de un trabajo ya más elaborado, sí tendremos que tener un sustento teórico, pero si no, con que nada más nos basemos en nuestra experiencia va a ser suficiente. Y bueno, después de esto tenemos la exposición. La exposición es una forma lingüística donde pues, podemos dar a conocer hechos y también podemos dar a conocer lo que son ideas. ¿Cuál es el propósito fundamental? Bueno, el propósito fundamental es la comunicación, donde pues se dirige a un cierto grupo de personas y bueno, existen pues muchos tipos, ¿no? Que nosotros podemos manejar. A lo mejor damos a conocer algo acerca de un libro o podemos dar a conocer algo acerca de un tema controversial o podemos dar a conocer lo que nosotros consideremos. Lo importante aquí es que nuestra expresión sí tendría que ser pues la adecuada para el tipo de audiencia en el que se encuentra porque a veces, por ejemplo, cuando estamos en el salón, normalmente sí los pongo a exponer y luego hablan muy quedito o hablan muy fuerte o, por ejemplo, en sus diapositivas están la letra bien chiquita y yo siempre me siento hasta atrás porque siempre les he comentado, la persona tiene que ver la que está hasta enfrente y la que está hasta atrás. Entonces, luego suceden ese tipo de situaciones y bueno, aquí en la exposición nos permite mejorar lo que es nuestra oralidad. Eso es lo más importante. Y bueno, después de esto tenemos el análisis. El análisis es como tal la comprensión del todo en sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el todo, que sería un texto grande, una novela, un artículo, lo que sea, y lo vamos a dividir y esas divisiones nos permiten comprender mejor lo que es ese texto. Y ya el resumen, pues sería la respuesta a ese análisis, es decir, en el análisis identifico ideas principales, ideas secundarias, y ya en el resumen, pues ya lo escribo o lo redacto a modo de que pues sea como un producto, ¿no? Aquí lo importante es de que cuando yo esté redactando, pues lleve a cabo las reglas gramaticales, las reglas ortográficas, y que pues no me que tenga una secuencia, porque no sé si les ha pasado que de pronto leen un texto y se quedan así como de, ¿qué? Algo quería decir, pero no sé cuál sea la intención primordial. Y esto es porque a veces no están ligadas las ideas, sino son como aisladas. Yo a veces imagino que de pronto a la persona le llega una idea y le escribe, le llega otra idea y la vuelve a escribir, pero como tal no liga y no le da esa estructura a lo que es el resumen. El resumen no es copiar como lo hacíamos en la primaria, ¿no? Que, pues de punto a punto le copiaba y rápido para que la maestra me calificara o el maestro, no. El resumen es el resultado del análisis de un texto o de algo, de una película, de una reseña, lo que sea, ¿vale? Y bueno, también tenemos la expresión oral, que es el conjunto de técnicas que determinan lo que son las partes generales que deben de seguirse para la comunicación oral. Y bueno, aquí lo importante es de que no podemos nosotros, ¿qué es lo que vamos a rescatar aquí? Que no podemos nosotros pensar y hablar. O sea, no como me venga la idea, la voy a decir. Debe de haber un proceso. Yo no puedo decir tal cual todo lo que pienso, porque imagínense si así fuéramos todos, pues podría ser a lo mejor no tan padre escuchar lo que todo el mundo piensa de nosotros tal cual sin meditarlo, ¿no? O sin tener el tacto. Aquí lo importante es que en la expresión oral nosotros estemos trabajando con lo que es la expresión facial, con lo que es la expresión corporal, con lo que son nuestras palabras, que sean las adecuadas, que realmente cuando estemos platicando un tema estemos persuadiendo a las demás personas para que pues puedan, crean la idea que nosotros les estamos dando.
Y dentro de este aspecto viene un tema o una palabra interesante que se llama paralingüísticos. ¿Qué son los paralingüísticos? Bueno, los paralingüísticos pues conlleva precisamente el tono, conlleva lo que es el ritmo de nuestra voz, conlleva como tal las palabras, conlleva la expresión facial y bueno, todo lo que involucra una expresión oral. A eso se refiere en específico lo que son los paralingüísticos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o tenemos dudas? Perfecto. Y bueno, después tenemos la expresión escrita, que es como la contraparte de la expresión oral. Aquí consiste en que nosotros podamos exponer, pero por medio de signos convencionales. ¿Cuáles son los signos convencionales? La escritura que ya conocemos. Lo que es la letra A, la B, la C, todo eso que nosotros ya conocemos, aquí sería, esos son los signos convencionales, pero que sean ordenados, que tengan un pensamiento, que tengan una idea. ¿Qué es lo más importante de la expresión escrita? Existen dos componentes fundamentales. El objetivo es el hecho o tema a expresar, es decir, sería la situación por la que se escribe, y el personal o subjetivo, que es decir, lo que se manifiesta al comunicar. Entonces, ¿cuáles serían los dos componentes principales? El primero, lo que estamos escribiendo, y el segundo, lo que queremos dar a conocer con esa escritura. Son dos cosas distintas. Yo puedo escribir algo y eso nos damos cuenta, por ejemplo, cuando mandamos un WhatsApp, ¿no? Mandamos un escrito, pero de pronto sabemos si la otra persona está enojada, está triste y no es necesario que nos ponga entre paréntesis enojado. No, simplemente nos da a conocer por medio de la escritura. Ese sería el punto número 2, el personal o subjetivo, que es la manifestación que existe al momento de que nos mandan el mensaje. ¿Vale? Y bueno, ¿cuál es la importancia de poder expresarnos? Tenemos muchos puntos a favor de nuestra expresión y a veces no nos damos cuenta de que estamos expresando constantemente ideas, que estamos expresando constantemente sentimientos y que a veces no son los correctos. A veces la gente pudiera vernos todo el tiempo enojados o todo el tiempo felices, cuando a lo mejor no es así, simplemente es una forma que nosotros tenemos para poder comunicarnos. Aquí nosotros debemos de pensar perfectamente antes de hablar, tenemos que trabajar mucho con nuestras expresiones faciales, sobre todo porque a veces nos podemos meter en algún inconveniente, ¿no? Si estamos en una reunión de trabajo, ya cuando ustedes egresen en una empresa y de pronto están en su reunión y de pronto llega, voy a imaginar, una muchacha o un muchacho muy atractivos y todo eso, y ustedes voltean y se quedan ahí y así, pues lógicamente no es necesario que hablen, pero sí se van a dar cuenta las otras personas, pues qué es lo que está sucediendo. Ahí podría tornarse una situación complicada. La expresión como tal es una cualidad que tenemos todos los seres humanos y bueno, yo creo que otros seres también. Y lo importante es de que nosotros lo empleemos con astucia, que estemos completamente seguros. Sabemos que hay expresiones faciales innatas, que ya nacemos con esas expresiones faciales, pero tenemos que irlas controlando. No todo lo que pensamos lo tenemos que decir ni lo tenemos que demostrar. A veces pues hay que tener como que nuestros sentidos un poquito más apagados en ciertos aspectos dependiendo dónde nos encontremos, ¿vale? Y bueno, también de acuerdo a este uso natural de lo que es la expresión, es muy importante mencionar que el primero con el que se trabaja siempre es la expresión oral y obviamente la expresión oral pues nos puede conllevar a una expresión escrita, no siempre, pero sí a veces es primero la oral y luego la escrita. Aquí lo importante es de que nosotros podamos pues tener ese control de lo que son las tres expresiones, la oral, la escrita y la verbal. No sé si tengamos dudas hasta este momento en cuestión de la expresión y cómo es que se va manejando. ¿No? Bueno. Y bueno, dentro de esto también tenemos una clasificación que es la clasificación de las expresiones artísticas, donde conlleva la expresión literaria, la expresión poética, la expresión teatral, la gráfica, que como que están relacionados de alguna manera.
Y bueno, aquí lo importante es de que pues a diferencia de lo que es la otra expresión, la oral, escrita, que como que ya sale de forma natural, aquí pues sí conlleva una serie de elementos que debemos de llevar. Por ejemplo, las expresiones artísticas como la música, pues también conlleva una habilidad que a lo mejor yo no tengo. Yo no sé escribir ni cantar, ¿no? Posiblemente letras de música, o pintar, o hacer una escultura. Entonces, aquí ya conlleva un aprendizaje. Esta es otra clasificación. En todo lo artístico ya conlleva un aprendizaje. No quiere decir que porque no lo sepa hacer ahorita, nunca lo voy a saber hacer. Si es mi intención, pues obviamente lo voy a aprender si así lo deseo. Lo que sí es de que aquí pues es más complejo el tipo de expresión porque pues tiene una forma, tiene una estructura y también pues conlleva ciertos elementos o estructuras que debemos de seguir. Y bueno, ¿qué actividades podemos realizar para poder desarrollar nuestra expresión? Para poder desarrollar lo que es nuestra expresión oral y nuestra expresión escrita, existe gran diversidad, pero vamos a ver algunas actividades que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, el programar actividades de música, el de teatro, expresión corporal, mímica, ritmo, también es muy importante que nosotros pues las podamos incluir. No necesariamente nos tenemos que dedicar de lleno a ser músicos, ¿no? O a ser cantantes o al teatro, pero a lo mejor pues que sí forme parte de lo que nosotros estamos ejercitando para nuestra expresión. Y bueno, también dentro de este aspecto es muy importante mencionar que, por ejemplo, en un salón de clases se trabaja muchísimo con lo que son la expresión corporal cuando pues el maestro comienza a platicarles, cuando empieza a motivarlos a que sigan con sus clases, cuando es lúdico, ¿no? Cuando es dinámico, también ahí pues se da muchísimo. Y bueno, chicos, hemos llegado al fin de nuestra clase como tal de lo que son los contenidos y antes de eso, nuevamente les pregunto si tienen alguna duda o alguna situación. No. No, profe. No. No, Muy profe. bien. Entonces, ya nada más para comentarles, yo espero que ya todos hayan participado aquí en el chat, donde pues hayan puesto sus respuestas a las dos preguntitas. Y tómenle captura de pantalla, por favor, tómenle la captura para que ya tengan. Recuerden que de esta clase 2 vamos a tomar dos capturas, una del chat y otra de la normal, donde es una diapositiva y ustedes, ¿vale? Entonces, para que ustedes lo vayan así contemplando, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, en esta semana vamos a estar trabajando con un diagrama de Ishikawa que les comentaba, creo que sí les comentaba, que es un diagrama de pescado. Ese famoso diagrama de pescado es el de Ishikawa. Entonces, en nuestro archivo va a venir la portada, después va a venir el diagrama de Ishikawa y ya después viene la inferencia. Siempre todo va a llevar una inferencia, que es esa pequeña y breve conclusión del tema que estamos trabajando, ¿vale? Por favor. ¿De qué es el diagrama de Ishikawa? De todos los temas que trabajamos el día lunes y los que trabajamos el día el día de hoy. Recuerden nada más que quienes no pudieron estar el día lunes aún pueden poner su participación. Dejan su comentario ahí en el video en YouTube, que aparezca su nombre completo y eso le toman la captura y lo suben. Sí cuenta, un poco menos obviamente, pero claro que cuenta, ¿vale? Siempre he dicho de un 8 a un 0, pues mejor un 8. ¿No? Y ahorita pues también se queda grabada esta sesión para que ustedes también la puedan checar. En un ratito la subo y se las mando. Ya saben que siempre se las comparto en el grupo de WhatsApp para que ahí lo tengan, ¿vale? Y ya cualquier cosa estoy para servirles. No se les olvide que tienen hasta el día, creo que de las fotografías, no recuerdo si es hasta el día jueves. Sí, creo que sí, hasta los días jueves para subirlo. Y del diagrama siempre hasta los viernes, ¿vale? No se les olvide también lo que son los porcentajes, 55% de las tareas, 15% la participación en las sesiones, 30% el examen. Y bueno, les decía que ya estamos muy próximos a lo que son pues el primer parcial. Todavía no tengo la certeza, pero sí estoy segura que es dentro de 15 días, porque la que viene no creo porque es muy pronto, ya nos hubieran dado las fechas, pero la siguiente yo creo que posiblemente sí ya es.
Y cualquier situación o duda que ustedes tengan, estoy para servirles por medio de lo que es nuestro grupo de WhatsApp, el correo electrónico o la plataforma, ¿vale? Y ya cualquier cosa, pues me comentan y con muchísimo gusto. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. ¿No? Bueno, chicos, pues si ya no tenemos ninguna duda, les agradezco enormemente que puedan estar presentes el día de hoy y recuerden que cualquier situación estoy para servirles. Nos vemos.